quien es aún juez interino de la Corte de Justicia. Justamente en esta semana tendrá una transición personal el doctor Valverde, dejando este cargo de juez de la Corte de Justicia para integrarse a sus labores en la Corte de la provincia de La Suay. Quisiéramos, doctor Valverde, su opinión sobre lo que está sucediendo con el tema electoral en el país. Los resultados han sido proclamados en este fin de semana, pero existen reclamos no solamente de Yacu Pérez y su candidatura, de múltiples entidades e instituciones en el país que piden mayor transparencia en el proceso, y algunos procesos de carácter legal que intentan iniciarse a través de la Contraloría, la Fiscalía, que son rechazados. Múltiples otros procesos de una Contraloría social que varias entidades intentan hacer, entre ellas la prestigiosa Comisión Ciudadana Nacional Anticorrupción. Acabamos de dialogar con el ingeniero Jorge Arris, quien fue delegado en la provincia de La Suay del Consejo Nacional Electoral, y él ha hablado de una oscura composición del CNE que se habría dispuesto hace algún tiempo para privilegiar los intereses de una corriente política. Esto es lo que nos ha dicho de forma muy clara, y diríamos que para el momento dramática, el economista Arris. La pregunta con la cual quisiéramos iniciar este diálogo con usted, doctor Valverde, es si es que el CNE es una entidad supralegal, inmune a cualquier tipo de fiscalización, auditoría o contraloría en el marco de un proceso electoral. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Buenos días a la gente que nos escuche, que nos ve. Un gusto poder compartir con ustedes unas reflexiones sobre temas de trascendencia nacional. El Código de la Democracia tiene algunos resguardos para quienes lo integran, para quienes integran el Consejo Nacional Electoral y sobre el proceso electoral, indudablemente direccionados a que se garantice la no interrupción del proceso electoral. Yo creo que todos estamos claros y conscientes que una vez que se inicia un proceso electoral, es necesario poner ciertos escudos para que este proceso tenga un normal desarrollo. Vea usted, por ejemplo, las leyes electorales, todo lo que significa la normativa, no se puede reformar sino un año antes del proceso electoral. ¿Para qué? Para brindar seguridad jurídica y que los actores políticos y todo el Ecuador sepa exactamente qué va a ocurrir durante ese proceso eleccionario y sobre todo a qué normativa nos vamos a sujetar. No se puede iniciar, por ejemplo, un proceso penal en contra de quienes integran el Consejo Nacional Electoral. El proceso eleccionario no puede tener ningún tipo de interrupción por parte de ninguna persona de este país ni de fuera. Es decir, hay una independencia interna y externa que impediría que el proceso electoral tenga interrupciones. Pero esto, digo, está dentro de la lógica para garantizar que el proceso se desarrolle en forma normal y conforme al agendamiento y a la planificación que el organismo respectivo haya hecho. Pero eso no significa que, por ejemplo, no se pueda iniciar una investigación frente a una denuncia que ha sido presentada. Es decir, tenemos que estar claros que la investigación previa no significa un proceso penal. Y incluso la Fiscalía hizo una consulta a la Corte Nacional de Justicia en el sentido de si podía o no iniciar este tipo de investigaciones frente a los posibles escenarios de las denuncias que se presentaba. Entonces, lo que ha hecho la Fiscalía es actuar conforme el ordenamiento jurídico ecuatoriano, es decir, recabar una serie de, sobre todo, creo yo, unas pericias tecnológicas respecto al sistema informático de todo el proceso eleccionario, pero eso no significa que esté interviniendo. ¿Y por qué? Nosotros también tenemos que ver en el tema del tiempo. ¿Por qué es necesario hacerlo ahora? Porque lo que se quiere es tener la información que ahora está en el sistema informático del Consejo Nacional Electoral, porque después es obvio una situación cautelar, lo que persigue precisamente es tener toda la información en este momento para luego continuar las investigaciones. Igualmente, de parte de la Contraloría, me parece que ellos son los que supervigilan el uso de los fondos públicos y en este caso, por ejemplo, frente a una situación de cómo estaba manejando el sistema informático, han recabado información y sobre todo, creo yo, para comprobar cómo se cumplió
una serie de recomendaciones que ha hecho antes la Contraloría. Pero lo que no puede indudablemente admitir el Consejo Nacional Electoral es una intromisión que cambie el calendario y que signifique alguna situación fuerte respecto al proceso eleccionario. Lo otro, recordemos siempre que cuando hablamos de normativa del derecho, estamos hablando de que los organismos públicos tienen determinadas competencias y mientras la ejerzan de conformidad con la Constitución y la ley, aquellas competencias están llamados, incluso es una obligación que lo hagan. Y por eso digo que en el tema de la investigación, de la investigación previa que se ha iniciado por parte de Fiscalía, es una respuesta a una denuncia que ha sido presentada por actores políticos y ciudadanos que consideran que podría existir una afectación en los derechos de ellos. Doctor Valverde, muy buenos días. Deberíamos entender que cualquier efecto de estas intervenciones o de estas investigaciones, de estos procesos, tanto de Contraloría como de Fiscalía, tendrán alguna incidencia cuando concluya el proceso electoral. La pregunta es si luego de aquello, dependiendo de lo que se encuentre, de lo que se investigue, de estos resultados, podrían haber efectos que lleguen, por ejemplo, a nulitar lo actuado por el Consejo Nacional Electoral y que de alguna manera pueda influir en los resultados o en las nuevas autoridades a futuro. Claro que sí, porque recuerde usted, Rosana, que de la investigación Fiscalía va a tener datos y indudablemente si es que después hay un tema que podría formular cargos en contra de determinadas personas, indudablemente se va a iniciar procesos penales una vez que termine el proceso electoral. Y lo que usted dice, el Código de la Democracia establece las situaciones frente a ya temas finales donde se demuestre responsabilidades y los resultados que se podría provocar. Lo que pasa es que, como dije antes, lo que se trata de resguardar es que este proceso se desarrolle en forma normal y conforme lo planificado. Pero eso no significaría, y sería un absurdo también creer que todo funcionario público que tiene responsabilidad penal, civil y administrativa tendría una especie de escudo durante un proceso eleccionario que le eximiría de cualquier tipo de responsabilidad. No es eso. No es que hay una amnistía durante el proceso electoral para que los funcionarios puedan hacer cualquier tipo de acción. La responsabilidad, que digo, está en la Constitución de la República y en la normativa secundaria respecto a que todo funcionario público tenemos responsabilidad penal, civil y administrativa, se mantiene, está vigente. El tema es que las investigaciones, procesos penales y todo tiene que, digamos que, iniciarse cuando la normativa respecto a lo que resguarda el proceso electoral lo permita. Eso es, o sea, esa distinción, hecha esa distinción, yo creo que estamos claros en que los organismos están actuando conforme a sus competencias y conforme al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Deberíamos de entenderle, doctor Valverde, entonces, de que el CNE y el sistema electoral puede ser auditado, pero no puede ser intervenido de ninguna manera en este periodo. Y de allí nos gustaría también preguntarle su criterio personal sobre el recuento de votos que de un acuerdo aparentemente concreto entre dos candidatos que se dio el 13 de febrero, avalado por la presencia de los vocales del CNE y observadores internacionales, se ha ido diluyendo. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral lo que tiene que hacer es cumplir lo que manda el Código de la Democracia, es decir, está claramente establecido que si es que hay un reclamo, él tiene que dar paso a ese reclamo de los actores políticos que consideran que hay una afectación en los derechos. Recuerde usted que hay un debido proceso para toda denuncia, para toda actuación, y tiene que dar trámite, indudablemente, respecto a esas denuncias. Lo que tenemos que poner énfasis en que el proceso electoral no puede ser interrumpido. Esa es la base. Es decir, o de no, se provocaría un caos, porque hay un agendamiento, hay una planificación, está previamente establecido cuáles son las fases del proceso electoral. Eso tiene que resguardar el Consejo Nacional Electoral. Y ninguna institución, ni Contraloría, ni Fiscalía, puede realizar acciones u omisiones que puedan calificarse como una intromisión
para afectar ese proceso electoral. Pero mientras tanto, por ejemplo, en este caso, pidan cuentas de recomendaciones que ha hecho la Contraloría respecto al manejo informático y este rato Fiscalía, por una denuncia presentada que la está tramitando, recabe toda la información de lo que consta en el sistema informático. Vea usted, por ejemplo, no soy un experto en el tema, pero todos tenemos nociones básicas de que, por ejemplo, al sistema informático hay determinadas personas que pueden acceder, hay unas licencias, hay unas firmas electrónicas, quién introduce la documentación. Todo eso seguramente Fiscalía quiere tener claro este rato, cómo está la información, quién la introdujo, quiénes eran los que estaban facultados para introducir la información, y de esa forma tener ya esa información inamovible este momento, y luego hará las investigaciones que correspondan. Yo creo que en un Estado democrático, en un Estado constitucional de derechos y justicia, lo menos que podemos esperar los ecuatorianos es que frente a un reclamo que haga un ciudadano, tenga una respuesta oportuna por parte del organismo respectivo, porque se está argumentando que hay una afectación de los derechos y se está pidiendo un reconteo. La ciudadanía vio con mucho gusto ese encuentro de los candidatos y ese acuerdo que llevaron en un principio. Yo creo que esa es una forma de hacer política, dialogando y consensuando situaciones que se creían afectaba a los dos ciudadanos, y lo que querían era dar transparencia a ese proceso. Lastimosamente ese acuerdo luego tuvo se diluyó en el tiempo, no se llegó a materializar, pero sin embargo, si es que hay una denuncia puntual sobre el reconteo, yo creo que el Consejo Nacional Electoral lo que tiene que dar es paso. Recuerden ustedes que todo funcionario público tenemos derechos y obligaciones. Siempre se la tiene que ver desde ese doble punto de vista. Entonces, indudablemente, frente a una denuncia, hay que dar paso a esa denuncia. Otra cosa es que ya durante la tramitación del debido proceso se llegue a verificar o no con las pruebas y todo lo que aporten los sujetos que van a intervenir en esos procedimientos administrativos, si es que logran demostrar las acusaciones que están haciendo respecto al posible fraude que pueda haber existido en este proceso eleccionario durante la primera vuelta, y parecería ser que el reclamo es únicamente sobre los candidatos a la presidencia de la República. Doctor Valverde, ¿era posible viabilizar en el contexto del Código de la Democracia, de la norma electoral, este acuerdo, esta solicitud de apertura de urnas, de recuento de votos al que se llegó en ese momento y al que usted acaba de hacer referencia en ese encuentro entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso? Mucho se dijo que podría incurrir el Consejo Electoral, los miembros del Consejo Electoral, sus vocales, en ilegalidades si se daba paso. Sin embargo, los propios consejeros, tuvimos un diálogo con Luis Verde Soto aquí, decía que se trataba de un asunto supralegal y que era totalmente viable y que lo único que se requería era voluntad política. Yo coincido con eso. Yo creo que ahora gráficamente voy a referirme cuál es la actitud de la ciudadanía, no del Ecuador, de todo el mundo. Gráficamente es que todo edificio público deberíamos verlo como algo completamente transparente, es decir, como que si no solo existiera vidrios. Es decir, mientras más transparencia exista, mejor aseguramiento del cumplimiento de los derechos de la ciudadanía. Nosotros debemos de estar claros que los temas de opacidad no nos interesa a nadie. Cuando hay sistemas donde que se trata de ocultar algo, indudablemente todo el mundo empieza a pensar, como no debería ser de otra forma, ¿por qué se quiere ocultar? Yo creo que el Consejo Nacional Electoral sí podía materializar ese acuerdo. Recuerde usted que cuando ellos se sentaron a conversar, pudieron haber planificado acciones inmediatas para precisamente poder materializar ese acuerdo. Yo creo que ahí hay un poco no solo de falta de voluntad política, sino también de una estrategia para materializar aquel acuerdo. Pudieron haber dicho que ellos nominen a las personas que ya se iban a sentar y hacer ese reconteo, ¿no? Por ejemplo, ya a ponerla a trabajar en la provincia del Guayas y hacerlo en forma inmediata. Yo creo que eso es un tema de que la gente que está trabajando en el Consejo Nacional Electoral podía ejecutarlo. Una vez que ya pasó,
indudablemente ya se requiere este momento la denuncia, se requiere la actuación de pruebas, se requiere ya una serie de actuaciones de parte de las personas interesadas, porque precisamente el Consejo Nacional Electoral, un poco como decimos los abogados, no quiso actuar de oficio. Dijo, como ya no se materializó este acuerdo, yo no quiero actuar de oficio, y como digo, sí lo pudieron haber realizado. Creo que eso daba una mejor imagen ante la ciudadanía. El colega suyo, el doctor Jorge Moreno, hace muy pocos días, perdone, el colega suyo, el doctor Jorge Moreno, hace muy pocos días citó por lo menos 5 artículos del Código de la Democracia que permitían al Consejo Nacional Electoral realizar estos chequeos, estas revisiones, este recuento en definitiva. Entre ellos el artículo 141, que señala que el Consejo podrá disponer que se realicen las verificaciones o comprobaciones que estime necesaria. Este artículo es para la fase previa a la proclamación de resultados, que como usted señala, ya no se lo hizo. Ahora, Yacu Pérez ha señalado que va a presentar su reclamo ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿El Tribunal Contencioso Electoral puede de alguna manera decidir que este recuento se realice? Pero claro, o sea, ahí Yacu Pérez va a acudir a la justicia electoral. Es decir, si usted considera que la parte administrativa no le dio una respuesta a sus requerimientos y planteamientos, usted ya va a la parte de la justicia constitucional, justicia electoral, e indudablemente va a acudir donde los jueces para que los jueces den trámite a la denuncia que usted está presentando. Recuerde usted que el artículo que usted mencionó dice, estime necesario. Si es que usted escucha que hay reclamos de actores políticos, usted como Consejo Nacional Electoral podía considerar y estimar necesario hacer una verificación para precisamente decir, aquí no hay nada que ocultar, no tenemos nada que no pueda hacer, sino ante la ciudadanía de forma transparente, y en consecuencia proceder de la forma que, incluso siguiendo el parámetro que acordaron los dos sujetos políticos, hacerlo. Como digo, lastimosamente no lo hicieron. Ha habido, me parece que mucha contradicción entre quienes integran el Consejo Nacional Electoral, y eso indudablemente no les ha permitido hacer acciones afirmativas, como llamamos los abogados, para que este proceso más bien sea de mucha transparencia. Han acordado cosas y luego ellos han terminado, digamos que terminando ese mismo acuerdo de ellos y no ejecutando las acciones que ellos habían manifestado. Entonces, lastimosamente, a veces ese tipo de situaciones en las que prevalece otro tipo de intereses y no ese consenso que en un principio expresan ellos mismos, hace que la gente dude de sus actuaciones y de la forma en que la están realizando. Ahora, lo que tenemos que nosotros los ecuatorianos asegurar que esas denuncias tengan el trámite normal que debe tener, y que tengan una respuesta oportuna y eficaz, en este caso, si es que se acude a la justicia electoral de parte de los jueces electorales, y que los ciudadanos que se crean afectados en los derechos acudan a los órganos respectivos. Y nosotros, los ecuatorianos, vigilantes de todas aquellas acciones que nos permitan tener la certeza de que en el proceso electoral se ha actuado conforme a los principios y a las normas que los gobiernan. Con respecto a otro tema que está pendiente y que ha motivado acciones de la Fiscalía General del Estado, doctor Valverde, la posible donación de fondos del Ejército de Liberación Nacional, Grupo Subversivo Colombiano, a la campaña del señor Arauz. El Código de la Democracia contempla en el artículo 281 infracciones relativas al financiamiento de la política y gasto electoral, y en el numeral 4 señala que en caso de aportes ilícitos, la persona responsable del manejo económico de una campaña electoral sufrirá la suspensión de los derechos políticos, y la candidata o candidato, electo o no, perderá además el cargo para el que fue elegido. En caso de existir indicios de que dichos aportes ilícitos provienen de actividades ilegales o directivas o delictivas, el CNE pondrá estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Quisiéramos su opinión sobre este tema adicional
que se encuentra también aún en proceso? Ahí tenemos dos actuaciones importantes, creo yo, respecto a los partidos políticos tienen que rendirle cuenta al CNE de todos los gastos, incluso hay periodos de tiempo marcados, creo que son cada 8 días, cada 15 días, tienen que ir dando cuenta de todo lo que han recibido y de cómo se ha invertido en la campaña electoral. Yo creo que ahí, por ejemplo, el CNE puede entrar de oficio a hacer una auditoría respecto a esos ingresos, quiénes fueron los que aportaron, no solo de determinado partido, sino de todos los partidos que ellos quieran hacer esa auditoría. Y tenemos también la información que vino del fiscal de Colombia a la par con la fiscal ecuatoriana para brindar información. Recuerden ustedes que ahí nuevamente estamos en una investigación previa que no es pública. Seguramente la fiscalía está recabando todos los elementos que sean necesarios, pero eso no significa que necesariamente lleguemos a un proceso penal. Recuerden que la fiscalía, cuando obtiene los elementos de convicción necesarios para instruir un proceso y formular cargos en contra de determinada persona, recién ahí es porque ellos consideran que hay la conducta se subsume en el tipo penal que está en el Código Orgánico Integral Penal. Estoy seguro que, tal como en el caso de la denuncia de los otros actores políticos, la Fiscalía estará recabando todos los elementos que sean necesarios para precisamente tener aquellos elementos de saber si es que esa denuncia tiene fundamento o no tiene fundamento. Y con eso indudablemente podría llegar incluso al archivo de la denuncia si es que no hay los elementos necesarios. Pero también yo digo que el Consejo Nacional Electoral puede auditar la utilización de los recursos, quienes fueron los que aportaron para efectivamente, digamos que hacer un cruce de información frente a una denuncia y también ellos, porque como bien dice usted, ellos podrían de encontrar algún tipo de anomalía, remitir toda la información que sea necesaria a la Fiscalía para que sea la Fiscalía la que inicie la investigación y ver si se llega a un proceso penal. Y ellos, administrativamente, indudablemente, ejecutar todas las sanciones frente al cometimiento de aquella infracción. Obviamente, garantizándose el debido proceso. Aquí lo que tenemos que esperar, y esto es una garantía de todos los ciudadanos, es que siempre ese es un escudo, repito, de todos los ecuatorianos y de todos los habitantes de este mundo, siempre defender la garantía de la presunción de inocencia, pero también canalizar las denuncias y hacer toda la investigación que se requiera para llegar a la certeza de que si los hechos que se denuncian ocurrieron o no ocurrieron en la forma que se manifiesta. Ya que estamos analizando estos temas también, y con esto concluiríamos, doctor Valverde, ¿cuál es su criterio sobre lo que hizo la Corte Constitucional con respecto a una acción presentada por Rafael Correa, en la cual alegaba vulneración al debido proceso en la garantía de ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial? La Corte no le dio paso a este recurso. Los abogados de Rafael Correa han señalado, sin embargo, que les queda un recurso de revisión ante la Corte Nacional de Justicia, recurso que se reservan para el momento oportuno, así lo han dicho, señalando que además, cuando lo presenten, lo harán con alguna prueba que no fue aceptada en el proceso cuando se había cerrado ya el periodo respectivo, proceso en el cual Rafael Correa fue condenado. Su opinión sobre ese tema. Con la Constitución del año 2008, todo proceso antes terminaba en la justicia ordinaria, pero ahora usted puede implementar una acción que le llamamos acción extraordinaria de protección frente a la Corte Constitucional, cuando efectivamente una persona considera que se le han afectado los derechos constitucionales, los derechos al debido proceso, y en consecuencia acude al órgano, al máximo Tribunal de Justicia Constitucional de nuestro país para que realice un pronunciamiento respecto a esa situación. Aquí hubo ya un pronunciamiento en la Corte Constitucional, hay una sala de admisión y previamente se califica si efectivamente la demanda merece o no pasar el filtro de la admisibilidad para luego ver si es que es o no ya pronunciarse sobre el fondo.
La demanda que presentaron muchas de las personas que estuvieron involucrados en ese proceso no pasó este primer filtro, es decir, no pasó la fase de la admisibilidad. Es decir, los jueces constitucionales en voto de mayoría consideraron que las acusaciones que se hacían respecto a la vulneración de los derechos constitucionales durante la tramitación del procedimiento ante la justicia ordinaria no estaba debidamente justificado y argumentado, y por lo tanto no pasó a la siguiente fase para ver si es que era procedente o no en el fondo aquellas acusaciones. Indudablemente los actores a los que usted se ha referido han sido insistentes en decir que acudirán a los órganos internacionales, y dentro de la justicia ordinaria hay efectivamente ese recurso de revisión que lo tenemos en nuestra legislación solo en materia penal, porque entenderemos que el propósito del legislador siempre es que frente a algún tipo de injusticia no debería haber el tiempo para poder remediarlo, pero establece las causas por las que usted puede formular un recurso de revisión, están taxativamente señalados en el Código Orgánico Integral Penal, y una de ellas es precisamente que usted pueda aportar un elemento probatorio que sea lo suficientemente contundente para cambiar la decisión a la que llegó. O sea, aquel típico ejemplo, por ejemplo, se pone de que alguien se le sancionó por una muerte y luego esa persona no estaba muerta, y se puede demostrar que efectivamente hubo algún problema ahí, alguna situación en la que efectivamente se estaría cometiendo una injusticia. Ese es un típico ejemplo que se estudia en la doctrina. Entonces, ellos podrían proponer el recurso de revisión, pero también ahí está sometido a una fase de admisibilidad para ver si efectivamente está dentro de los presupuestos que establece el Código Orgánico Integral Penal, y si es que hay una argumentación lo suficientemente fuerte para pasar a la siguiente fase, que ya es convocar a una audiencia y luego un pronunciamiento por parte del tribunal que le corresponda conocer ese proceso. Yo creo que aquí lo que hay que defender siempre es la institucionalidad. Los sujetos procesales pueden acceder a los derechos que establece nuestro ordenamiento jurídico bajo el paraguas del debido proceso, y todo el mundo tiene ese derecho de acceso a la justicia, y los tribunales de justicia a dar una respuesta. Vea usted, hace algún tiempo nosotros estábamos hablando de que se iban a implementar las acciones extraordinarias. Esta acción extraordinaria implementada ya recibió una respuesta de los jueces de la Corte Constitucional. Ahí terminó el debate constitucional. Eso ya no se lo puede proponer nunca más. Ahí terminó esa posibilidad que establece el ordenamiento jurídico, y por lo tanto ellos dicen que se reserva el proponer el recurso de revisión, y efectivamente el recurso de revisión lo pueden proponer en cualquier momento. Es decir, no hay un tiempo determinado dentro del cual, si usted no lo propone, ese recurso de revisión ya no cabría por ser extemporáneo. Creo que los ecuatorianos debemos defender el sistema jurídico y hacer que los justiciables reciban la respuesta. Como se dijo al inicio de la entrevista, yo he terminado mi gestión en la Corte Nacional de Justicia. Ha sido una experiencia profesional invaluable, enriquecedora en lo personal, en lo profesional. Haber estado en el máximo órgano de la Administración de Justicia Ordinaria de mi país fortalece esa carrera judicial que la llevo por muchos años, y en esta semana, a mediados de semana, me integraré ya a la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY para seguir prestando mis servicios como juez de este país ya en materia civil. Muchas gracias, doctor Valverde, por habernos atendido. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es